asesorando empresas tuve varios casos. Uno, de un empresario muy exitoso, pero muy exitoso. Era tal el tipo, él vivía en Bogotá, él me recogía en su avión en el Olaya Herrera en Medellín. Íbamos a Cartagena, nos montábamos en el yate y trabajábamos todo el día en el yate. Y volvíamos al avión, me dejaba en Medellín y él se iba para Bogotá a dormir. Ese era el empresario. Y con esa crisis que hubo, su negocio se vino abajo, se separó, perdió absolutamente un gran nivel, una gran porción de su capital y de su empresa, terminó con su hogar y hoy es un alcohólico. Y yo dije, aquí tiene que haber un vacío. No es posible que una persona sea exitosa empresarialmente y que su vida personal sea una desgracia. O mejor, ¿para qué ser exitoso profesionalmente si se tiene una vida miserable? El segundo caso lo viví 6 meses después, cuando otro empresario se quebró y se suicidó. Y 2 o 3 casos más, uno de ellos, un empresario que llegó a tener unos almacenes importantes en Medellín. Y producto de esa misma crisis, que coincidió también con que esos dineros mal habidos, los dineros calientes que llamamos, se acabaron, esos almacenes se vinieron abajo, y este hombre se separó y se voló de Colombia, dejando los proveedores colgados y una gran cantidad de problemas. Y esta es la hora en que no ha podido volver, ni puede volver a Colombia. Un hogar destruido, una familia hermosa, una mujer hermosa y todo acabado. Y siempre me pregunté, aquí tiene que haber un vacío. Aquí hay que hacer algo. Y empezó a nacer la escuela de la riqueza. Mentalmente empecé a unir temas. Yo he sido un hombre de mercadeo, fui vendedor 9 años, fui coordinador de ventas, director de ventas, gerente de ventas, he sido un hombre de mercadeo. Pero créanme una cosa, durante más de 30 años llevo estudiando la materia más importante que uno debe estudiar en su vida, su propia vida. Y quise meterme en eso. Y nunca la exploté comercialmente como para vender seminarios a ese nivel o cursos no, nunca. Todo lo mío se desarrolló en función del mercadeo. Entonces le eché mano a todas esas investigaciones que había hecho. Estudié profundamente la filosofía. Llegó el momento en que en mi mente se arraigó la idea de detestar el concepto de actitud mental positiva. Y lo saqué de mi vida. Y me fui a las fuentes. Las fuentes están en la filosofía. Siempre he creído que, o se los digo mejor, con el único puesto que yo aceptaría en mi vida, ministro de Educación. Porque haría un decreto, para un solo decreto, inmediatamente. El primer decreto mío sería establecer la filosofía como materia transversal desde jardín hasta el finalizar la universidad. El hombre aprendería a pensar, se acabaría la corrupción, la ética empezaría a tener la cabida que debería tener.
y empezaríamos a tener una sociedad con las dimensiones de justicia, equidad y condiciones que merecemos todos, no una sociedad en que lo único importante es sobrevivir y cada quien buscar cómo hace lo suyo. Me fui a la filosofía y empecé a reunir toda esta investigación que yo había hecho durante mucho tiempo. Seguí investigando temas durante los otros 8 o 10 años. Y hace 5 años nació formalmente lo que hoy es la Escuela de la Riqueza, que en ese momento se llamó Colegiatura de Estudios Especializados en Empresarismo. Hicimos 3 promociones en asocio con el Colegio Canadiense. No nos entendimos posteriormente en las dimensiones que teníamos de las cosas. Y yo me retiré. La Escuela de la Riqueza es como una esposa. A veces la quiere uno dejar, pero ella no se deja. Pili, a veces, no es una novia, a veces. Y entonces, pero siempre se arraiga más. Y yo no quería volver a hacer nada de estos programas, realmente no tenía ninguna razón que me llevaran a seguir, ni ninguna razón para terminarlo, simplemente. No, ¿para qué vamos a insistir más? No le paraba muchas bolas. Pero un día trotando, Jueves Santo de hace 3 años, los espacios para trotar son espacios de inspiración, son espacios de iluminación. Y ese día recibí ese mensaje: tienes que seguir. Y se llama Escuela de la Riqueza. Y llegué de trotar, cogí el computador y empecé a escribirlo a las 3 de la tarde y me paré a las 4 de la mañana con el brochure que ustedes tienen ahí, completamente diseñado. Entonces toda esa investigación la tomé. Ya había escrito mis 3 libros: El derrumbe del imperio ventas, Hablemos claro sobre servicio, El precioso don del servicio. Y me sirvieron de plataforma y empezamos a desarrollar todo este tema de la Escuela de la Riqueza, que ya lleva en esa condición otros 3 grupos. El último terminó hace 2 meses largos, de donde sale Juan David y algunos que están acá, y Pili, por ejemplo, y algunos que están acá.